El sur de California es un lugar que tiene algo para todos. Las montañas y los desiertos atraen a los excursionistas, mientras que las playas seducen a los surfistas y a los que buscan tomar el sol. La fábrica de sueños de Hollywood devora a quienes aspiran a la fama. Por supuesto, el lado oscuro no aparece en guías turísticas ni folletos. El sur de California también es un centro de psicópatas. La región ganó esta inquietante reputación al producir el 10% de los asesinos en serie más conocidos del mundo entre 1950 y 2000. El acechador nocturno, Richard Ramírez, y el monstruo de la ladera, Kenneth Bianchi, están incluidos en esta estadística. No se ha realizado ningún estudio sobre por qué hay una cantidad desproporcionada de asesinos en serie en el sur de California. La primera explicación podría ser la alta densidad de población. Dentro de esta población numerosa, ciertos grupos pueden ofrecer oportunidades únicas para los asesinos. Autostopistas, prostitutas, habitantes de suburbios, niños desatendidos y ancianos olvidados. Muchos de ellos, si desaparecen, no serán extrañados. Si sus cuerpos se encuentran en una tumba poco profunda, en un desagüe de carretera o en un contenedor de basura, ¿quién se preocupará? Un depredador como Mac Ray Edwards ayudó a construir autopistas y, entre 1953 y 1969, asesinó niños enterrando sus cuerpos en terrenos donde por la mañana se vertería asfalto. No todos los asesinos reciben un apodo. Algunos solo se identifican como asesinos en serie después de ser capturados. Por ejemplo, los asesinatos del asesino de la autopista de William Bonin solo se asociaron con él una vez detenido. Entre los asesinos de los que hablaremos aquí, algunos no recibieron un nombre mediático, pero uno de ellos decidió elegir su propio apodo. Firmaba las cartas de admiradores que enviaba desde la cárcel con el nombre de Alicates. Lawrence Sigmund Whitaker, 27 de septiembre de 1940, nació en Pittsburgh, Pensilvania. Fue adoptado por George Whitaker y su esposa poco después de su nacimiento. Debido al trabajo de George en fábricas de aviones, la familia se mudaba con frecuencia, desde Pensilvania a Florida, luego a Ohio y finalmente a California. Esta infancia nómada marcó a Lawrence, quien en 1957 abandonó la escuela secundaria después de tener varios altercados con la ley. Poco después de abandonar la escuela, Whitaker fue arrestado en Long Beach por robo de automóviles, un incidente de chocar y huir y evadir a la policía. Este arresto lo llevó a ser enviado a la Autoridad Juvenil de California, donde permaneció hasta los 19 años. Tras su liberación condicional en California, agentes del FBI lo detuvieron en Luisiana por violar la ley de robo de vehículos motorizados interestatales. En agosto de 1959 fue condenado por este delito y sentenciado a 18 meses en un reformatorio federal en Oklahoma. Su comportamiento allí resultó en su traslado al Centro Médico Federal de Springfield, en Missouri, donde cumplió 2/3 de su condena antes de ser liberado por recomendación médica. En diciembre de 1960 fue arrestado nuevamente en Los Ángeles por robo. En mayo de 1961 fue condenado a una pena indeterminada de 1 a 15 años en prisión estatal. Durante una evaluación psiquiátrica en 1961, se describió a Whitaker como manipulador y profundamente hostil de manera encubierta. Aunque poseía una inteligencia superior, fue diagnosticado como borderline psicótico y esencialmente paranoico. Un año después, otro psiquiatra señaló que Whitaker tenía un control deficiente sobre sus impulsos. A pesar de estos diagnósticos, fue liberado en libertad condicional a fines de 1963, habiendo cumplido solo una pequeña fracción de su condena máxima. La libertad, sin embargo, nunca fue un concepto con el que Lawrence Whitaker
estuviera cómodo. 2 meses después de ser puesto en libertad condicional, volvió a prisión por violar los términos de su libertad condicional y por sospecha de robo. Otra violación de la libertad condicional lo envió de regreso a prisión en octubre de 1964. En 1966, durante una consulta con un psiquiatra, Whittaker admitió que el robo le hacía sentirse importante y de manera intrigante añadió que sus crímenes ocurrieron bajo circunstancias que no fueron enteramente culpa suya. Fue diagnosticado nuevamente como borderline psicótico. Sin embargo, las autoridades decidieron liberarlo una vez más. En junio de 1967 cometió otra violación de la libertad condicional. Un mes después, Whittaker fue arrestado por robo y un incidente de chocar y huir. Fue condenado por estos delitos y sentenciado a 5 años de prisión. Sin embargo, en abril de 1970, tras cumplir menos de 3 años, fue liberado nuevamente bajo libertad condicional. En marzo de 1971 fue arrestado por robo y por violar los términos de su libertad condicional. Y en octubre de ese año fue condenado por ambos delitos, recibiendo una sentencia adicional de entre 6 meses y 15 años de prisión. En ese momento, el sistema penitenciario de California estaba tan sobrecargado que no sorprendió a nadie cuando Whittaker fue liberado nuevamente en 1974, solo 3 años después. Su siguiente delito comenzó como un simple robo en una tienda. Trató de esconder un filete en el bolsillo de su pantalón en un supermercado. Aunque no parecía grave, la situación se intensificó cuando un empleado trató de detenerlo y Whittaker le amenazó con un cuchillo, transformando el incidente en un intento de asesinato. Fue arrestado una vez más. El psiquiatra forense Dr. Robert Markman evaluó a Whittaker antes del juicio y rechazó los diagnósticos previos de borderline psicótico. En cambio, describió a Whittaker como un sociópata clásico. Según Markman, este diagnóstico simplemente significaba que Whittaker era incapaz de seguir las reglas, que nunca aprendería de sus experiencias y que siempre desafiaría los límites de lo aceptable. En resumen, era un caso perdido. Ningún tratamiento o rehabilitación conocida podría ayudarlo. Dr. Markman además advirtió que Whittaker escalaría en su comportamiento delictivo. Dijo que era un hombre muy peligroso, incapaz de controlar sus impulsos internos, que podría matar sin vacilar ni remordimiento. Whittaker corroboró esta suposición al confesar a un compañero de celda que planeaba convertirse en alguien más grande que Manson. Los psiquiatras penitenciarios estaban de acuerdo con Markman. En 1977, una evaluación en prisión señalaba que era probable que Whittaker cometiera nuevos crímenes tras su liberación. Un año después, en julio de 1978, otro psiquiatra describió a Whittaker como un psicópata sofisticado y consideró que las probabilidades de éxito de su libertad condicional eran como mínimo inciertas. A pesar de estas advertencias, fue liberado en noviembre de 1978. Sin embargo, antes de ser liberado, había hecho un amigo especial. Este amigo se convertiría en su socio, y esta sociedad eventualmente llevaría a una alianza para cometer asesinatos. Roy Lewis Norris, 2 de febrero de 1948, nació en la localidad de Greeley, Colorado. A diferencia de Whittaker, Norris vivió en su lugar de origen hasta los 17 años, cuando abandonó la escuela y se alistó en la Marina. Fue asignado a San Diego, pero en 1969 pasó 4 meses en Vietnam. Aunque no experimentó los horrores del combate, fue testigo del mundo de las drogas. En noviembre de 1969, de regreso en el sur de California, Norris atacó a una conductora en las concurridas calles de San Diego. Forzó su entrada en el coche e intentó violarla. En menos de 3 meses, fue arrestado.
Mientras esperaba el juicio por este ataque, Norris fue a la casa de otra mujer, alegando que necesitaba usar el teléfono. Cuando la mujer se negó, intentó entrar por la ventana del salón. Al no lograrlo, fue a la puerta trasera de la cocina, rompió una ventana e irrumpió, pero fue detenido antes de causar daño. Para entonces, la Marina ya había visto suficiente de Norris. Fue dado de baja por problemas psicológicos y diagnosticado con trastorno de personalidad esquizoide severo. Con sus juicios aún pendientes, en mayo de 1970, Norris atacó a otra mujer en el campus de la Universidad Estatal de San Diego. La abordó por detrás, la golpeó con una roca y golpeó su cabeza repetidamente contra una acera. Esta vez fue acusado de asalto con arma y declarado culpable, siendo enviado al Hospital Estatal de Atascadero como un delincuente sexual con problemas mentales. Allí pasó 5 años antes de ser liberado bajo libertad condicional. Según informes oficiales, ya no representaba un peligro. Norris, 3 meses después, demostró lo contrario. Mientras conducía su motocicleta por las calles de Redondo Beach, vio a una mujer de 27 años que regresaba a casa tras discutir con su novio en un restaurante. Le ofreció llevarla a casa, pero ella rechazó su oferta. Ignorando su negativa, Norris se bajó de la moto y la estranguló con su bufanda hasta dejarla inconsciente. La mujer, aturdida, no pudo resistirse mientras Norris la agredía sexualmente. Después de este incidente, la mujer presentó una denuncia ante la policía, pero no pudo dar una descripción clara de su agresor. Por suerte, un mes después, la mujer volvió a ver a Norris y esta vez logró memorizar cuidadosamente el número de matrícula de su motocicleta. Norris fue arrestado poco después. Condenado por agresión, fue enviado a la colonia de hombres de California en San Luis Obispo. Allí, su vida cambiaría al conocer a un hombre que se convertiría en su compañero. La coincidencia de que ambos compartieran las mismas fantasías de dominio, agresión sexual y tortura sobre sus víctimas era una desafortunada casualidad. Durante su tiempo en prisión, Whittaker había comprendido algo importante. Si no había una víctima que lo denunciara, tampoco habría prisión. Con esta motivación, tomó la decisión de matar. Whittaker fue liberado el 15 de noviembre de 1978 bajo libertad condicional y regresó a Los Ángeles, donde consiguió trabajo como tornero. Norris fue liberado 2 meses después, el 15 de enero de 1979, y se instaló en la caravana de su madre en Los Ángeles. Aprovechó su formación para conseguir trabajo como electricista. En febrero de 1979, Whittaker escribió a Norris y ambos se reunieron en un hotel para beber algo. Compartieron sus oscuros sueños y fantasías. Ahora, la temporada de caza había comenzado. Whittaker, como primer paso para realizar su sueño, compró una camioneta GMC modelo 1977 un año antes. Tenía una gran puerta corredera en el lado del pasajero. Whittaker pensó que si alguien se resistía a subir al vehículo, podía abrir rápidamente la puerta corredera y forzar a la mujer a entrar. Entre febrero y junio de 1979, Whittaker y Norris recorrieron la carretera de la costa del Pacífico, hacia arriba y hacia abajo. Se detenían en las playas, coqueteaban con chicas y a menudo tomaban fotografías de ellas. Whittaker nombró a esta camioneta Murder Mac. Mientras buscaban un lugar adecuado para enterrar a sus víctimas después de sus ataques, se abstuvieron de atacar a nadie hasta encontrarlo. El 24 de junio, después de instalar un mecanismo para ocultar a las víctimas dentro de la camioneta, encontraron su primer objetivo. Whittaker y Norris vieron a Cindy Sheffer, de 16 años. Sheffer caminaba hacia la casa de su abuela después de una reunión juvenil cristiana. Murder Mac se acercó rápidamente y le ofrecieron llevarla a casa, pero la joven rechazó la oferta. Luego se adelantaron y estacionaron la camioneta un poco más adelante. Norris salió del vehículo y caminó hacia Cindy. La interceptó en la acera con una sonrisa y repitió su oferta.
Cuando Cindy intentó pasar junto a él, la agarró y la obligó a entrar en la camioneta. La puerta corredera funcionó perfectamente, y Whittaker subió el volumen de la radio para ahogar los gritos de ayuda de Schaefer. Norris luchó con Cindy en la parte trasera, le tapó la boca con cinta adhesiva y ató sus muñecas y tobillos. Mientras Murder Mac se alejaba rápidamente, un zapato quedó atrás en la acera. Whittaker condujo la camioneta hacia un camino forestal en las montañas y la estacionó en un lugar oculto a la vista desde la carretera. Ambos asesinos atacaron a Cindy por turnos, dándose tiempo mutuamente. Después, usaron un alambre para estrangularla y terminar con su vida. Envolvieron su cuerpo en una cortina de ducha que llevaban y lo arrojaron por un cañón cercano, con la esperanza de que los animales salvajes consumieran los restos y eliminaran cualquier evidencia. La pareja había cometido su primer asesinato. Ahora también decidieron guardar un recuerdo de sus víctimas. El 8 de julio de 1979, domingo, Whittaker y Norris salieron de casa nuevamente. Por la tarde, vieron a alguien haciendo autostop a lo largo de la carretera costera del Pacífico. Sin embargo, no tuvieron suerte. Alguien más recogió al autoestopista antes que ellos. Aunque Norris estaba molesto por esto, Whittaker decidió seguir al automóvil. Esta decisión dio sus frutos. El coche que habían estado siguiendo dejó a la joven en un recodo de la carretera. Ahora, el dúo asesino tenía su oportunidad. La chica había comenzado a buscar su próximo viaje. Mientras tanto, Norris se escondió en la parte trasera de la furgoneta, donde tenían un compartimento diseñado específicamente para ocultarse. Había una cama en la parte trasera del vehículo y debajo de ella un espacio secreto. El objetivo era evitar que se notara que había dos hombres en el vehículo, y funcionó. Andrea Hall tenía 18 años y agradeció al conductor por recogerla. Después de subir al vehículo, se presentó a Whittaker, quien le indicó que podía tomar una bebida del gabinete en la parte trasera de la furgoneta. Andrea fue al gabinete para sacar un refresco. Justo cuando regresaba a su asiento, Norris salió de su escondite y la agarró por las piernas. Andrea apenas tuvo tiempo de entender lo que estaba ocurriendo. Mientras luchaba en la parte trasera, Lawrence Whittaker subió el volumen de la música para ahogar los gritos de ayuda de la joven. Norris finalmente logró someterla y la ató de pies y manos. El camino de incendios en el bosque ya era un lugar familiar para ellos. Ambos tomaron turnos para agredir sexualmente a Andrea Hall. Cuando terminaron, Whittaker sacó una cámara Polaroid. Arrastró a Andrea fuera de la furgoneta y envió a Norris a un pequeño mercado al costado de la carretera para comprar cerveza. Cuando Norris regresó, encontró a Whittaker solo, mirando las fotos de Andrea Hall. Al igual que su primera víctima, el cuerpo sin vida de Andrea Hall fue arrojado a un cañón. El 3 de septiembre, día del trabajo, Whittaker y Norris llevaron a cabo su tercer ataque. Mientras recorrían Hermosa Beach, notaron a dos chicas sentadas en una parada de autobús. Jackie Gilliam, de 15 años, y Leah Lamb, de 13, no estaban esperando un autobús. Sin embargo, aceptaron la oferta de transporte de los hombres en la furgoneta. Dentro del vehículo, comenzaron a consumir sustancias ilícitas, una propuesta que también aceptaron. Whittaker les dijo a las chicas que se dirigían hacia la playa. Sin embargo, después de un rato, se dieron cuenta de que no iban en esa dirección. Cuando protestaron, no obtuvieron respuesta. Whittaker estacionó la Murder Mac junto a una cancha de tenis. Las chicas, cada vez más molestas, intentaron salir del vehículo, pero no tuvieron éxito. Norris golpeó a una de ellas en la cabeza con un bate de béisbol que estaba en la parte trasera. Ambas chicas compartieron el mismo destino que las víctimas anteriores. Los dos asesinos estaban completamente descontrolados. Conducían tranquilamente, atrapando a las personas en sus trampas. Hasta ese momento no había surgido ningún testigo que los identificara, lo que les permitía continuar. Incluso Shirley Sanders, quien logró sobrevivir a un ataque y presentar una denuncia,
no pudo proporcionar una descripción clara de los hombres. El mes siguiente fue frustrante para Whittaker y Norris, ya que temían que la policía pudiera venir por ellos en cualquier momento. Whittaker alquiló un nuevo apartamento en Burbank, mientras que Norris continuó viviendo con su madre. Con el tiempo, los asesinos comenzaron a relajarse, ya que no surgieron pruebas que los vincularan directamente a los crímenes. Después del incidente con Sanders, estaban seguros de que serían atrapados, pero la falta de evidencia concreta les permitió continuar su reinado de terror. Pareja, la noche de Halloween, salió a cazar nuevamente. Apartándose de sus rutinas de playa, se desplazaron por los barrios residenciales de Sunland y Tujunga, en Los Ángeles. Vieron a Lynette Ledford, una joven de 16 años, haciendo autostop y le ofrecieron un aventón. Por supuesto, ella aceptó. Esta vez no condujeron mucho. Tan pronto como la chica subió a la camioneta, Roy Norris se abalanzó sobre ella. No se molestaron en llevarla al bosque o a un camino remoto. Hicieron lo que querían en la parte trasera de la camioneta. Por supuesto, Whittaker tenía en mano su cámara. Lawrence, esta vez, no tomaba fotos, sino que grababa un video. Le exigía a Ledford que gritara más fuerte. Había perdido completamente la razón. Parecía obtener placer al torturar a alguien frente a él. Apodado Pence, alicates, Lawrence comenzó a golpearla con unos alicates. Mientras Ledford gritaba de dolor, Roy Norris usó un trozo de tela para estrangularla. No les preocupaba deshacerse del cuerpo. Dejaron su cadáver en el jardín delantero de una casa. Querían ver qué pasaría si se encontraba el cuerpo. ¿Cuál era su objetivo? Nadie lo sabe. Tal vez buscaban emociones. A la mañana siguiente, el cadáver fue encontrado. Este hallazgo, particularmente a tan solo días del arresto del estrangulador de la colina, Kenneth Bianchi, conmocionó a todos en Los Ángeles. La policía inicialmente pensó que era otra víctima de Bianchi. Había personas desaparecidas, y aunque el estrangulador había sido capturado, tal vez esta víctima había sido descubierta recientemente. O quizás había un nuevo depredador en la ciudad. En cierto sentido, Lynette Ledford arruinó todo el esquema. Ledford fue la segunda joven de 16 años asesinada por Whittaker y Norris. Sin embargo, los asesinos no parecían preocuparse demasiado. Para ellos, todo seguía marchando según lo planeado, pero estaban equivocados. Roy Norris era el verdadero problema. Estaba orgulloso de lo que había hecho. No solo se sentía orgulloso, sino que también quería compartirlo, como si hubiera hecho algo de lo que valiera la pena alardear. Para octubre de 1979, Norris comenzó a hablar con Jimmy Dalton, otro amigo que había conocido en prisión. Se presentaba a sí mismo como un genio criminal. Dalton pensó que todo era solo fanfarronería hasta que se encontró el cadáver de Ledford. Entonces llamó a su abogado y juntos se pusieron en contacto con la policía de Los Ángeles. Los detectives escucharon lo que Dalton tenía que decir y luego remitieron la información a los investigadores de Hermosa Beach que trabajaban en el caso de Ledford. El detective de Hermosa Beach, Paul Bynum, estaba al frente de la investigación del caso Ledford. Aunque no contaba con pruebas forenses sólidas para vincular a Ledford con los sospechosos, el dato de Dalton sobre una camioneta plateada resonó en la memoria de Bynum. Un mes antes, Shirley Sanders había denunciado un ataque similar. Bynum envió a un oficial a Oregón para entrevistarla. Cuando Sanders revisó las fotografías, identificó a Lawrence Whittaker y Roy Norris como los hombres que la habían atacado. Bynum consultó con Steve Kay, asistente del fiscal de distrito que había procesado el caso anterior contra Norris. Kay aconsejó paciencia, argumentando que un arresto apresurado podría poner fin a la serie de asesinatos sin una condena. Necesitaban tiempo para construir un caso sólido. La policía comenzó a vigilar a la pareja. Roy Norris era el eslabón más débil. Podrían trabajar a través de él. Justo entonces, Norris fue visto por la policía vendiendo sustancias ilícitas en la calle. La policía
2 días antes del Día de Acción de Gracias de 1979, actuó. Arrestaron a Norris por violar su libertad condicional al estar involucrado en delitos de sustancias ilícitas. Lawrence Whitaker fue arrestado por el secuestro y agresión sexual de Shirley Sanders. Norris, curiosamente, renunció a su derecho a un abogado. Creía que podía manejar los interrogatorios por su cuenta. Finalmente, su resistencia se quebró. Para salvarse, señaló a Lawrence Whitaker como el planificador y ejecutor principal de los asesinatos. Con la confesión de Norris, ambos hombres fueron acusados de 5 cargos de asesinato en primer grado. Además, enfrentaron cargos de secuestro, robo, agresión sexual aberrante y conspiración para cometer delitos. Cada acusado intentó culpar al otro de los cargos más graves. Roy Norris afirmó que estaba bajo los efectos de las drogas la mayor parte del tiempo y que no podía resistirse a Lawrence. Sin embargo, las grabaciones de audio contaron una historia diferente. Norris entendió que tendría que hacer más para evitar la pena de muerte. En febrero de 1980, Norris llevó al detective Bynum, a Steve Kay y a miembros del equipo de búsqueda y rescate de Sierra Madre a un recorrido por los lugares de los asesinatos en las montañas de San Gabriel. Mostró los lugares donde estaban Leah Lamb y Jackie Gilliam. El cuerpo de Gilliam aún tenía un picahielos incrustado en la oreja, cortesía de Whitaker. Sin embargo, no se encontraron rastros de Cindy Schaeffer o Andrea Hall. Ellas se habían perdido para siempre. Pero Norris había proporcionado suficiente evidencia para sellar un trato con la fiscalía. Steve Kay, con reticencia, aceptó retirar la pena de muerte a cambio de que Norris testificara contra Whitaker. En cambio, Norris recibió una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Aunque solicitó libertad condicional varias veces, nunca se le concedió. Murió en prisión en 2020 sin haber sido liberado. Steve Kay estaba decidido a imponer la pena de muerte a Lawrence Whitaker. El fiscal creó la percepción de que los crímenes de Lawrence Whitaker eran incluso peores que los de Charles Manson. Kay, un fiscal experimentado que había procesado abusadores sexuales, asesinos y todo tipo de delincuentes, no pudo evitar llorar 2 veces durante el juicio de 3 semanas de Whitaker. Lawrence Whitaker planeaba escribir sus memorias y contarlo todo. Por supuesto, su intención era culpar a Roy Norris en su relato. Su abogado le advirtió que no hiciera algo así. Sin embargo, este riesgo no funcionó y el 17 de febrero de 1981, Whitaker fue declarado culpable de 5 asesinatos y 21 delitos relacionados. Las grabaciones personales de Whitaker fueron reproducidas nuevamente para el jurado, que rápidamente recomendó la pena de muerte. Un informe sobre Whitaker señalaba que si quedaba en libertad, no hay duda de que volvería a delinquir y probablemente a una vida de violencia. Por esta razón, la pena recomendada por el jurado fue la más severa. El juez estuvo de acuerdo y el 24 de marzo de 1981, Whitaker fue condenado a muerte. Lawrence Whitaker apeló su condena varias veces, intentando revocar su sentencia de muerte. Continuamente presentó demandas contra la prisión por razones triviales, saturando los tribunales con litigios. En California, los presos podían presentar demandas sin costo alguno. Cuando no estaba ocupado en los tribunales, Whitaker pasaba el tiempo en prisión socializando con otros asesinos en serie famosos como Randy Kraft, Douglas Clark y William Bonin. Los 4 jugaban al bridge juntos. Cada uno de ellos era responsable de crímenes horribles. En 1996, William Bonin fue ejecutado, reduciendo el grupo a 3. Mientras estaba en prisión, Whitaker incluso vendía sus pertenencias como souvenirs de asesino. Sin embargo, nunca llegó a ser ejecutado. Lawrence Whitaker murió en prisión en 2018.